Valentina Acuña, estudiante de Sociología de la Universidad Abierta y a Distancia. El día de hoy me encuentro con Santiago Acuña. Santiago, ¿nos quieres dar una breve presentación? Bueno, mi nombre es Santiago Acuña, soy estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la Universidad Distrital. Actualmente estoy cursando mi 10º semestre con la tesis incluida. Mi experiencia artística más que todo, además de las 4 artes, artes plásticas, danzas, música. Inicialmente, esta entrevista se realiza para la materia de prosocialidad. Queremos primero que nos cuentes un poco de qué entiendes por prosocialidad desde tu punto de vista, que nos des como una breve boca de cómo lo has vivido, cómo sientes que te ha influenciado. Un campo que pueda estudiar como unas conductas en una comunidad determinada, es lo que yo puedo como inferir de ahí, ¿sí? Entonces, pues supongo que la prosocialidad tiene que ver con el bienestar de alguna comunidad o de comunidades o tenga que ver con comportamientos que pues tengan que ver como en las sociedades o básicamente como en comunidades, es lo que me da como a entender. Listo, perfecto. Entonces te comento un poco. La prosocialidad es el ítem básicamente que define el ayudar para el bienestar de una comunidad, de una sociedad. Eso se realiza sin ningún beneficio a cambio, es decir, hacerlo sin ningún tipo de intercambio o de esperar agradecimiento. Te preguntaba inicialmente, de pronto si desde tu carrera o más que todo desde el ámbito personal, por la trayectoria que has tenido musicalmente, si lo has visto o si has tenido la oportunidad de tener como esa influencia en este ámbito tanto académico como personal. Sí. Desde la carrera hemos tenido unas clases de pedagogía que nos han servido para discernir cuestiones de comunidad, sí, pero más que todo en el posgrado, que es mi manera de graduarme, esa es mi tesis, se ha abordado en una materia específica, se ha abordado estos temas y que me han servido a mí mucho para abordar, o sea, como para entender estas cuestiones de la comunidad, más que todo desde el autor Orlando Fassborda. Entonces nosotros en el posgrado vimos mucho lo que es la acción participativa, es que se llama. Nosotros con Fassborda vimos mucho eso y claro, se manejan muchas, obviamente Orlando Fassborda es uno de los representantes colombianos, pero pues uno tiene, pues de ahí en Latinoamérica tenemos a Freire, vimos también mucho a Boaventura de Sousa, entonces hay muchos referentes, también argentinos, brasileños un montón. Entonces uno también empieza a ver que pues obviamente estos como autores plantean pues unas investigaciones y plantean unas acciones que beneficien a la comunidad, pero que haya como una ganancia también de todos y que no haya como una procura política, o sea, no se esté haciendo como una cuestión de que, como siempre pasa, de que tal político arregla la calle para ganar votos o alguna cuestión de esa índole, sino que es más una participación en donde obviamente hay un desinterés, como decías, y pues la gente está involucrada por una mejora en la comunidad. Entonces, desde ese punto yo he abordado como el tema. Perfecto. Preguntarte desde tu carrera, ¿cómo crees que puede afectar la prosocialidad, digamos, en un grupo de clase, en un ambiente ya más a futuro, que se vea o que tú lo veas muy marcado? Bueno, en el posgrado que yo estaba, por ejemplo, se hablaba de cómo procesos afectivos, pues de verdad buenos en el aula de clase, nos pueden ayudar más que a mejorar unos contenidos académicos que sabemos que en las pruebas PISA, el ICFES, el ECAES, todo recae sobre como el estudiante así,
pero porque se quieren ver siempre unos resultados de un componente académico, pero nunca se valora a la persona como tal, nunca se le hace como no tanto una individualización, sino como un apropiamiento colectivo a esa persona. Entonces, muchas veces se vio ejemplos en los textos que leíamos de cognición, ejemplos de cómo en un aula de clase hasta con niños de primaria, desde primerito, en escuelas se ponían ejemplos de qué pasa como ruleticas o juegos de roles en donde los niños aprenden a solucionar sus problemas desde el aula. Y no solo desde el aula, o sea, se planteaban luego, porque la cuestión es que siempre se pone que el niño es un mundo aparte, pero ese mundo no importa, ¿sí? No importa, y ese niño, por ejemplo, yo que voy a ser maestro, sí, voy a graduarme para ser maestro, siempre a uno se le dice que el niño pues es como un mundo aparte, como bobo, ¿cierto? Cuando el niño realmente pues es alguien muy, muy inteligente. Entonces se ponían ejemplos ya luego de que el niño decía, yo puedo solucionar mi problema en conjunto, porque si yo le pego a Rooney y Rooney llora, pues eso está mal, ¿sí? Entonces hacen relaciones que uno en este momento no dice, pues eso es muy bobo, pero para los niños logran dilucidar cosas que obviamente lo hacen un poquito a macro, ¿sí? En mi familia, si mi papá le pega a mamá, mi mamá llora, y eso está mal, ¿cierto? Entonces, claro, ya empiezan a tener relaciones y también cosas raciales, y ya después se le empiezan a poner un poquito más grandes también, ejemplos que ya tienen que ver, por ejemplo, con el ecosistema, con lo que es la preservación de la naturaleza. Entonces, claro, ya los niños no tienen una participación dentro del aula, sino afuera del aula. O sea, si el niño ve, por ejemplo, unos edificios cerca del colegio y que ellos piensan que está mal, ellos pueden pasar la carta de que está mal y que la construcción se detenga porque ahí viven unos pájaros que ellos migran y hacen tales actividades que si se quita pues ese ecosistema pues probablemente muere, ¿cierto? Entonces, claro, eso dentro de mi carrera siempre la resiliencia es la palabra, la resiliencia siempre se ha hecho como una palabra fuerte porque